Parte final de esta trilogía y es donde yo quería llegar, al día de hoy. Esta trilogía que recuerda, se trata de qué hacer con el ego. Ya vimos en un primer momento que es imposible destruirlo, así que no gastes esfuerzos en ello, y cómo consiste en no seguir al ego, no ser su esclavo, su seguidor. Y hoy vamos a llegar al punto más álgido. Y que te voy a ser sincero, es donde yo quería llegar realmente. Era la idea de este vídeo, pero como me parecía demasiado fuerte o demasiado impactante soltarlo así de golpe, pues bueno, dije, hago unos pasos intermedios y así salió la idea de la trilogía, que los pasos que nos han llevado hasta aquí siguen siendo igual de potentes. Pero este es el bombazo final, ¿bien? Y es el punto más importante. Y yo con toda mi sinceridad tengo que decirte que es el paso que la práctica e inmensidad de la humanidad no da. Pueden llegar hasta ese punto que vamos a ver hoy, pero de ahí no pasa. Muy, 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 muy poquitas personas, pero muy poquitas de verdad, son capaces de dar este paso. Fíjate lo importante que es que he tenido que crear una trilogía para llegar hasta este punto, ¿bien? Entonces, así de golpetón directo es el asunto de el peligro del crecimiento personal. Fíjate qué noticia más impactante, sobre todo en esta sociedad, en esta cultura en la que el crecimiento personal está tan de moda, ¿verdad? Y oye, yo reconozco que tiene su parte positiva y hasta cierto punto está bien, pero hoy voy a explicar hasta qué punto está bien y en el qué punto ya se transforma en un gran peligro y precisamente es lo contrario de lo que la iniciación pretende. Entonces, vamos a retomarlo donde lo dejamos, que es en el ego es imposible destruirlo, está ahí. Y el último día vimos, gracias de la mano de Krishnamurti, que es un peligro seguir al ego y que precisamente el camino no es crecer más al ego. El camino de la evolución, sumar más cuando es desde el ego, y la práctica totalidad de la humanidad es desde el ego, entonces lo que estamos haciendo es acrecentar al ego, más cárcel del ego, más refuerzo de la personalidad, que es a donde vamos a pivotar hoy, y ahí está el peligro. Y ya con Krishnamurti vimos la píldora que vamos a volver a ver hoy y que trataremos muchas otras veces, que es la píldora del vaciado. ¿Bien? Vaciarte de ese ego. No evolucionar al ego, sino devolucionarlo. Pues es exactamente lo mismo que vamos a ver hoy, lo único que hoy ya nos centramos todo en ese vídeo y para que, como siempre, veas que esto no es una cosa que yo me invente, yo esto antes no lo sabía, ni se me hubiese ocurrido esto, hoy lo vamos a ver reforzado en Buda, ¿bien? Para que veas que sí realmente los maestros enseñaron esto y no tiene nada que ver con el cuento de color de rosa que nos quieren vender, hoy desmontando la vía del crecimiento personal. Bien, entonces, vamos como primer punto a decir que el crecimiento personal está bien hasta el punto en el que está bien. Vamos a explicar cuál es esa línea delgada en la que ya deja de estar bien para estar mal. ¿En qué parte el crecimiento personal podemos decir que está bien? Bueno, en esa parte, sí, de color de rosa, incluso que puede llegar a ser superación y que hasta cierto punto tiene connotaciones positivas, pues de no rendirse, de hacerte más fuerte, a veces incluso te harás más sabio. En ese punto en el que, además en la sociedad, estamos también yendo hacia lo contrario, en ese punto de resistencia y de fortaleza. Bien, en esta sociedad que, vamos, yo creo que a poco que miremos podemos llegar al acuerdo de que las generaciones son cada vez más débiles, más quejicas, más ñoños, con menos tolerancia a lo que les ocurre. Entonces, desde ese punto de vista, el crecimiento personal
puede estar muy bien. Recuerda todo el proceso de crisis que yo pasé, pues en cierta medida lo superé también con crecimiento personal. Fue de la mano de sabiduría, aunque fuese una sabiduría muy blandita. Pero oye, también conllevó crecimiento personal, ¿verdad? Bueno, pues hasta ese punto el crecimiento personal está muy bien, está fenomenal, bien, hasta ahí todo fenomenal, pero si ya me conoces, yo no me conformo con las migajas, las nimiedades, las mediocridades, los caminos a medias. No me conformo con eso. Y además, vamos a ser sinceros, para eso ya tienes toda la sociedad llena de maestros que se dedican a esos caminos, de todos los profesionales acordes. Hoy no voy a nombrar a ninguno para que no se cabren. Todos los profesionales acordes que se dedican al crecimiento personal, enjaulado en eso, en el crecimiento personal nada más. Bueno, de eso tienes todo, todo, todo lleno. Así que yo no me dedicaré a hacer lo mismo que ya tienes con todo. Yo voy a ir realmente, no por diferenciarme del resto, sino porque creo, y es la ética profunda al 100%, que es lo que tengo que hacer. Y es la sinceridad pura y el mejor camino de todos. Si no, no lo estaría haciendo. Por eso creo que es el mejor camino. Así que desde mi ética y desde mi conciencia tranquila y que es a lo que me tengo que dedicar, es a donde voy a ir ahora. Sé que no es el camino fácil. A nivel práctico, en mi día a día, por supuesto, también lo experimento. La gente no quiere dar este paso, pero yo es lo que tengo que hacer y el que quiera que lo dé y el que no, pues oye, se siga quedando en el crecimiento personal con las consecuencias que tiene. Bien, por tanto, vamos a empezar a, ya sabes, desde la iniciación, hablar de por qué el crecimiento personal sigue siendo la jaula, la cárcel del ego, no es buen camino, ¿cuál es el problema? Bueno, lo vamos a explicar todo esto. Así que entiende que todo esto es desde la iniciación. El concepto de la iniciación, hoy no me voy a estar refiriéndome a ello, lo tienes en vídeos anteriores y como vía de entrada, para empezar a comprender esto, es entender que, bueno, al final tengo que tocar el concepto de la iniciación. En la encarnación tenemos algo que dirige, eh, si tú le dejas dirigir, que es el ego, si le dejas que lo dirija, que es el ego en piloto automático, siempre nos dirige el ego, y luego está, llámalo como quieras. Voy a poner la palabra esencia, podría poner la palabra alma, espíritu, pero elija la palabra que elija, dependiendo de lo que tú entiendas por eso, podríamos tener problemas. Hoy voy a decir la esencia. Tenemos la esencia y el ego. Dos cuestiones. Eh, de muchas maneras te lo podría explicar. Diablo significa división, ¿ves? Esencia y ego. Satanás significa oponente, el oponente que te divide, etcétera, etcétera, etcétera. Lo he explicado muchas veces. Entonces tenemos estas dos cuestiones. Esto es la iniciación. Vaciarte del ego, dejar de creerte que tú eres el que dirige tu vida para realmente, desde la esencia, es que estos temas son un poco complicados, pero bueno, aquí en este vídeo simplemente quiero que entiendas esto. No eres tú el que dirige la vida, la dirige el ego. La iniciación lo que trata es de conectar con la esencia para dirigir en la vida. Bien, pues esta dicotomía, esta disyuntiva que estamos llevando en esta trilogía, se trata de comprender que el crecimiento personal es el crecimiento del ego. Así que mucho cuidado con esta trampa. El crecimiento personal es el crecimiento del ego. Por vía etimológica también es muy fácil comprenderlo. La etimología de persona, lo puedes comprobar por ti mismo, viene de máscara. Es una máscara. La persona, el personaje es realmente una máscara. No eres tú. Es una máscara que llevas. Por eso podemos muy fácilmente atribuir persona a ego. La esencia es lo que está tras la máscara.
es lo que está profundo, no la superficie. La superficie de la máscara, lo que hay detrás, lo que queda, es la esencia. Pero lo que tú te creas que eres tú, todo eso es la máscara. Yo soy tímido o extrovertido. Yo soy alegre o triste. Yo soy todo lo que tú te etiquetes, eso es la máscara. Eso es el ego. De eso precisamente es de lo que hay que vaciarse. Entonces, cuanto yo más haga crecer la máscara, el ego, es lo que estábamos poniendo como problemática. Entonces, más estoy viviendo en el ego. Por lo tanto, si yo lo enfoco simplemente el crecimiento personal como que esa persona que yo me creo soy yo, entonces estoy alimentando más el ego. Yo sé que este es un punto quizás un poco difícil de entender si nos hemos creído, eh, pues desde la versión rosa de la New Age o desde algunos otros ámbitos más terrenales, a lo mejor, de que como que solo existe un ente en ti mismo, es difícil de pillar este punto. Pero desde la iniciación está bien claro. Hay una dualidad en la que toda esa parte egoica de máscara de personaje no eres tú, y el punto difícil en la vida es ver la separación y, una vez vista y entendida, por supuesto, no todo está ahí, dejar de seguir al ego. Son dos fases. Primero, comprender y entender que hay algo que me está manejando, se llama la persona, el personaje, y luego, por supuesto, tener la potestad de coger tú las riendas y dirigir tú. ¿Cuántas personas conozco que se saben muy bien la teoría, pero siguen dejándose llevar por el ego? Así que, la iniciación, trascendemos el crecimiento personal, ya no se trata de hacer crecer más a la persona, sino todo lo contrario, de crecer la persona. En cuanto menos personaje haya, más cogeré yo las riendas. Y ese es el punto clave. Espero que se esté entendiendo. Porque el crecimiento personal, hasta cierto punto, bueno, pues puede estar bien, pero una vez que comprendes la iniciación y que comprendes que esta encarnación precisamente de lo que se trata es de trascender ese personaje, entonces el crecimiento personal no me vale. Me pudo valer en algún momento en la vida, pero ya. Este es el sentido más profundo, como explico siempre en la iniciación, de la encarnación. De volver al personaje, que es lo que hablábamos el otro día con Krishnamurti. No se trata de evolucionar hacia más personas, es de devolucionar la persona, de devolver ese personaje. Vuelvo a insistir, todo lo que tú te etiquetes es personaje. Otra cosa es que tú en algún momento decidas, en esta escena tengo que ser tímido, en esta tengo que ser extrovertido, aquí tengo que usar la alegría, aquí tengo que usar la tristeza. Eso es manejar tú ah, el juego, manejar tú tu realidad. Pero cualquier cosa que tú te etiquetes y que tú te creas que ya eres, eso es el personaje, eso es el ego. Eso es lo que tienes que dejar de alimentar. Bueno, espero haber dejado bien claro este punto. Ahora, te recuerdo que esto se llama vaciado. Me tengo que vaciar de ese personaje, de esa persona. Y que el vaciado, que lo volveré a traer de nuevo, es un punto fundamental que enseñaron todos los maestros, todas las culturas, y que realmente es el punto desde donde arrancar. De vaciarme de lo que me creo que es la realidad, de lo que me creo que es verdad, de lo que me creo que soy yo, etcétera. Bueno, una vez que he dado toda la explicación teórica, ahora simplemente lo voy a reforzar con Buda. Bien, te dejo si quieres bibliografía sobre Buda, o para que puedas investigar sobre él. Te recuerdo, desde luego, muy fuertemente que leas lo que dijo Buda y no te quedes en lo que te han dicho que dijo Buda. Por ejemplo, el budismo. Yo no te recomiendo que vayas por la vertiente del budismo. Es tu opción. Yo te recomiendo siempre que investigues de manera propia a los maestros.
no que sigas ninguna religión o doctrina que te digan que el maestro dijo lo que fuese, porque generalmente está tergiversado y dirigido hacia donde el que te cuenta te dice, ¿no? Así que te invito a que investigues por ti mismo y ahora vamos a ver en un pequeñito fragmento, porque en YouTube no da para más. Esto es una investigación mucho más profunda y elaborada en un pequeñito fragmento. El que te voy a enseñar ahora es de este libro en concreto, pero la idea, la cosmovisión es de toda la enseñanza de Buda y que, lo más importante, coincide con los maestros iniciáticos y las culturas iniciáticas. Aquí tienes entonces esta idea que estamos viendo hoy y que efectivamente se confirmó Buda. No te pienses que la humanidad ha evolucionado un carajo. Ya lo expliqué hace poco, lo volveremos a ir mirando así. Y los contemporáneos a Buda, claro que también se pensaban que ellos dirigían su vida. Es decir, la New Age, aunque ahora tenga este nombre y este desarrollo, pero también se puede decir que había New Age en la época de Buda, ¿no? Y estaban los que se pensaban que dirigían su vida. Esa cosmovisión en aquel momento lo llamaban el Atman, diciéndote que como todo está en Dios y Dios está en todo, yo soy divino y yo ya tengo esa parte divina desarrollada y entonces, bueno, una vertiente de New Age más. Ahí estaba Buda para tirarles por tierra todo eso y yo lo estoy explicando con mis palabras, pero bueno. Tirarles por tierra eso de que ellos dirigían su realidad y decidían y la parte divina y todo ese color de rosa, no era así. Y con la aplicación práctica correspondiente. Yo, en la medida en la que yo tengo la posibilidad, aquí de manera abierta también nos pongo en las partes prácticas, que luego son las que la gente no quiere ver, pero son las más importantes porque te aterrizan toda esta teoría, demuestro también todo esto. En la sección verde, de manera práctica, cómo la persona se piensa que dirige su vida y es dirigida por él. Entonces, Buda, para contraponerles toda esta cuestión, les explicó que de eso nada, que no dirigían un carajo. Así que, de Atman, de eso de que la divinidad está en ti, una mierda. Y sí, ya sé que todo es Dios y Dios es todo, pero que esa parte divina la tienes que demostrar y poner en práctica. Si no, te está dirigiendo la parte humana, la parte egoica. Y eso no es la parte divina. Entonces, a lo que ellos llamaban Atman, Buda hizo la contraparte llamándolo Anatman, el Anatman. Es decir, no divinidad, negación de la divinidad, evidentemente hasta que lo demuestres. Por tanto, como te dice aquí, no hay nada en el mundo ni en el ser humano que pueda considerarse como algo mío, algo que yo soy. Esa es la parte fundamental. Esta es la que quiero que cale. Que todo eso que tú te piensas que tú eres es etiqueta. No es verdadera esencia tuya. Otra cosa es que tú lo uses. Pero eso es la enseñanza iniciática. Que aprendas a usarlo. Pero realmente, y esta fue una de mis mayores decepciones, cuando llegué al mundo espiritual, con toda mi ilusión, una primera etapa súper bonita e ilusionante, duró bien poco la etapa porque me empecé a dar cuenta de esto. De que la gente, por mucha espiritualidad que a la que estaba apuntada y se suponía que siguen, seguían a Leo. Por mucha espiritualidad que estudiaban, incluso aunque llegasen a tener la vida más feliz que antes, siguen a Leo. Y el punto que te acabo de leer y que te trato de transmitir hoy, siguen identificados a su ego. Se piensan que son así. Han ido a un montón de cursos de espiritualidad. Y yo no digo que no les haya servido para nada, ¿eh? Se les ha servido a lo mejor para algo, pero que se siguen pensando que ellos son
de una determinada manera, etiquetándose. Y me da igual la etiqueta que sea, ¿eh? Se siguen pensando que ellos son ciertas etiquetas. Pues ahí está el peligro, que tú te creas esas etiquetas. Bueno, el vídeo de hoy es totalmente indispensable, muy, muy, muy importante y fundamental, y espero, mediante esta trilogía, haberme explicado bien como punto fundamental el vídeo de hoy. Para eso servían los pasos anteriores. Y te pido, por favor, hoy que es tan importante, si no me he explicado bien y si ha podido quedar alguna duda, que me lo pongas en la caja de comentarios para poder dejarlo bien claro. Que en serio, hoy es fundamentalísimo. Así que cierro el vídeo con un pequeñito resumen. El crecimiento personal ciertamente puede servir para algo y estar bien en un primer paso pequeñito, pero lo fundamental en la vida es trascender la cárcel del ego y la persona es el ego. Por tanto, si crezco personalmente, sigo creciendo egoicamente. Mal camino. La única vía es decrecer personalmente para poder, en esencia, coger las riendas de mi realidad. Punto complicado, pero posible, y solo depende de que tomes la decisión. El problema es que el ego no te va a dejar, pero siempre la decisión la vas a tener tú. Un abrazo.